dos más. Es la familia Mia Gabanella y tenemos tres miembros: la clamidia trachomatis, la clamidia pneumoniae y la clamidia citatis. De estas tres, la clamidia citatis es una zoonosis que es más propia de los animales, de las aves y de algunos mamíferos. La infección zoonótica y la infección contagiosa se entrega por la familia. Aquí tenemos las enfermedades que produce cada una de ellas. La clamidia trachomatis, por ejemplo, tiene más de 18 serotipos diferentes. Entonces, puede provocar, además de las infecciones de transmisión sexual, puede provocar otro tipo de enfermedades. La neumonía solamente tiene un serotipo y la citasis también tiene bastante. El huésped natural de la trachomatis y la neumonía es el ser humano y la citasis los pájaros y los mamíferos. ¿Qué infecciones causan? La clamidia trachomatis causa el tracoma, que es una forma agravada de una conjuntivitis, donde vamos a suponer que este es el párpado vertido, el párpado superior. Se produce la conjuntivitis y toda la parte interna del párpado queda con tejido cicatrizado. Y eso puede generar una ceguera posterior, con normal abrir y cerrar los ojos. Esas cicatrices van formando la cornea y pueden llegar a producir una ceguera. También tenemos infecciones de transmisión sexual, que vamos a ver dos ahora. Y si la clamidia del portador de una paciente embarazada puede producir neumonía en los niños y conjuntivitis, no de este calibre, pero sí puede producir conjuntivitis. Doctora, sí. Entonces la madre tiene conjuntivitis, clamidia, Sí. No tiene que pasar por la vía vaginal sino cesárea, ¿no? Claro. Si está activa la enfermedad, tiene que ser cesárea, no puede pasar cesárea. Pero como a veces la sintomatología es muy vaga, no se puede pasar de forma accidental por el canal del parto, siempre viendo la madre clamidia y ahí no le va a dar neumonía. Mientras la madre esté embarazada, Para evitar o arriesgarnos sería mejor, digamos, la cesárea, ¿no? Creo que de todas formas se hacen exámenes para saber eso. Claro, o sea, previamente, generalmente cuando la mujer acude al control prenatal se puede detectar de forma precoz, porque hay otra complicación más que producen las embarazadas y es provocar partos prematuros o partos prematuros por acción de la mujer. Entonces, si la mujer embarazada tiene alguna secreción anormal, tiene que ir de inmediato. Aquí mi compañera hizo una pregunta, o sea que sí parece interesante. A ver. Digamos, si la mujer embarazada puede empezar con el tratamiento estando embarazada o no. Sí, porque hay medicamentos que se pueden tomar durante el embarazo. O sea, el principal que se utiliza, por ejemplo, la tetracyclina no se utiliza durante el embarazo, pero se puede reemplazar por la eritromicina y la azithromicina también se puede utilizar durante el embarazo. Entonces, hay tratamiento que puede hacer durante el embarazo. Entonces, la clamidia pneumoniae, esa produce neumonía, bronquitis y hay una investigación que puede producir aterosclerosis que puede ser la causa de enfermedad pulmonar. Y la citasis, si llega a contagiar al ser humano, produce neumonía y fiebre de origen desconocido. La sensibilidad a los antibióticos, las tres son sensibles a las tetracyclinas, macrólidos y sulfonatos. En la clamidia trachomatis y resistente a la neumonía de la citasia y la sulfonitis. Entonces, la citasia, el humano produce ornitosis cuando está contagiado por cualquier tipo de agua y psicosis es transmitida por el lodo. La que se conoce como fiebre del lodo, como fiebre, cefalea, escalofríos, en algunos casos neumonía, pérdida de apetito, diarrea y secreción ocular. La clamidia pneumoniae, faringite, otitis
media, neumonía típica con tos coqueluchoidea, o sea, parecida a la que se presenta en la fosferina, especialmente en ancianos. Y, como les dije, se cree que contribuye a la formación de placas ateroscleróticas. Las citacosis, entonces, estos son los alcanzables. Y realmente uno, si tiene animales de estimación que son loros, entonces uno está expuesto. Y en los niños, la neumonía. Para la clamidia trachomatis, como les dije, produce muchas enfermedades, entre ellas infecciones oculares, como el tracoma, que es la inflamación difusa con meningitis folicular, que puede producirse en el paciente, la conjuntivitis neonatal, neumonía intersticial de la cama. Infecciones genitales, la uretritis no gonocócica o la clamidiasis, que también es su nombre, y el linfogranuloma venérea, que son dos patologías totalmente diferentes, producidas por la misma clamidia por serotipos diferentes. Y en todos estos casos también puede producirse el síndrome de Reiter, que es la presentación de una enfermedad autoinmune, una artritis reactiva, por ejemplo, puede presentarse por esta causa. Tanto con la infección por clamidia como también la gonorrea también puede generar una artritis reactiva. Y en la mujer, lo clásico es la cervicitis, la enfermedad inflamatoria pélvica, aborto si se presenta al inicio del embarazo, la infección por clamidia podría generar abortos, y infertilidad, esterilidad, no infertilidad. La clamidia trachomatis, que se dice que además de ser el ser humano su huésped principal, también puede ser ratón. Puede haber cuerpos elementales en forma de pera que acumulan glucógeno, es una bacteria intracelular obligada, o sea, necesita el ATP de la célula para poderse multiplicar. Y tiene 18 variantes serológicas. Las que producen infecciones oculogenitales van a serotipo A y K. El tracoma está causado por el A, B y C. La infección genital perinatal por el B, B y K. Y la conjuntivitis de la neumonía por DK. Y el linfogranuloma venérea por L1, L2 y L3. Estas son algunas de las cuestiones. Este es el linfogranuloma, que vamos a ver ahora también. Este es el tracoma, se pilla en el tejido que está presente en el párpado, ese es el que puede producir la célula. Y este es la conjuntivitis que se puede presentar en el niño. Doctora, ¿la conjuntivitis y neumonía vienen acompañadas? Son distintos casos. Generalmente pueden ir acompañadas, porque esas se presentan en la sangre, o sea que es su paso a través del canal del parto, se contamina con la clamidia y le puede dar neumonía conjuntivitis. Doctora, todos los tipos son los que causan infertilidad. No, lo que producen las lesiones a nivel de por ejemplo, de estos, el linfogranuloma venérea no va a producir infertilidad, pero el que produce la infección genital, ese sí. El que produce la alteración de los órganos internos de la mujer, ese sí va a producir. El linfogranuloma, ¿sí? Dentro de lo que es la fertilidad de las personas con clamidia genitales, ¿deja alguna secuela de fertilidad o algo? Tanto en los hombres como en las mujeres, sí. ¿Es permanente? No, en los hombres no es permanente, en las mujeres sí. Enseguida les voy a explicar y ustedes se van a dar cuenta por qué es permanente en las mujeres. Entonces, como les dije, es una bacteria intracelular obligada que necesita de las células huéspedes para multiplicarse. Se produce el ingreso, se produce la infección y por endocitosis penetra la bacteria dentro de la célula y comienza su multiplicación dentro de la célula. Esta patología puede producir inmunidad, pero no es una inmunidad de larga duración. Entonces, toda persona que haya padecido clamidia puede volverse contaminada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Les voy a ir explicando
¿Cómo sucede esta infección? Vamos a hablar primero de la mujer, que es la que generalmente tiene mayores complicaciones. Entonces, cuando tiene relaciones sexuales sin protección, vamos a hacer un pequeño diseño. No es el más atípico, ¿verdad? Entonces, cuando se produce la relación sexual contagiosa, la infección en la mujer primero solamente se queda a nivel de la vagina. ¿Cómo se va a manifestar? Como una secreción blanca, blanquecina, sin olor y no produce ninguna molestia. ¿Por qué primero se queda aquí? Porque normalmente el cervix uterino tiene un tapón mucoso que protege del ingreso de estos patógenos al útero. Pero obviamente eso tiene un tiempo que se dilata levemente. Debes recordar, y hemos visto este ámbito en la biología, lo que pasa en el útero cada ciclo, la fase estrogénica, donde hay el crecimiento del endometrio, y luego la fase proliferativa con la fase secretoria con la progesterona, preparando para un probable embarazo. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay un embarazo? Todo ese crecimiento uterino tiene que salir con la sangre menstrual. Entonces, el periodo premenstrual se produce una leve dilatación del cervix uterino para permitir la salida de la sangre menstrual. Y es en ese momento que la bacteria puede aprovechar y acelerar. Entonces, ¿qué pasa cuando la bacteria llega al útero? Va a producir inflamación de la mucosa uterina, que tiene un nombre, que es la parte interna del útero, recibe el nombre de endometrio, así que produce una endometritis. La infección no solamente se localiza aquí, sino que va a propagarse, obviamente hay comunicación entre el útero y las trompas, pues la infección se propaga hacia las trompas. En las trompas también por endocitosis la bacteria penetra las células, alcanza la capa epitelial y provoca un fenómeno inflamatorio. Ese fenómeno inflamatorio viene acompañado de exudado corriente. Entonces tenemos otro cuadro clínico que es la salpingitis, la inflamación de la trompa. Ese exudado se infecta y tenemos ya un biosalpingitis. ¿Qué quiere decir eso? Que las trompas están con material purulento. Eso finalmente se resuelve, se cambia a un hidrosalpinx y finalmente produce obstrucción y destrucción de las células. Por eso es que le digo que la infertilidad de las mujeres es permanente. ¿De las qué? La infertilidad es permanente en las mujeres. ¿Por qué? Porque si ese tejido está obstruido y destruido, la mujer puede seguir ovulando, el óvulo va a seguir llegando a la membrana de la trompa. Pero si el espermatozoide, por ejemplo, encuentra una vía y consigue fecundar ese óvulo no se va a poder trasladar a la maternidad. Pero es una complicación que se presenta durante el embarazo ectópico. ¿Y eso por qué sucede? O sea, normalmente en las trompas, si ustedes se acuerdan, no se deben acordar mucho de biología. Las trompas tienen una especie de microvelocidades durante todo su trayecto. Son las famosas fibras. Esas fibras, ¿qué hacen? Cuando llega el óvulo fecundado de la trompa, esas fibras se ovulan y van empujando el óvulo para que llegue al útero a anidarse. Obviamente, si todo eso está destruido, no hay cómo el útero. Ahora, ¿por qué no hubo la esterilidad? Porque la mujer sigue ovulando, puede conseguir un embarazo por fertilización in vitro, pero ya no por vía normal, natural, ni tampoco inseminación, porque las trompas no están funcionando. Entonces, miren, al principio, silenciosa. Cuando ya comienza a producir inflamación y cuando ya se ha producido la destrucción completa, el dolor es intenso en todo el organismo. Entonces
Entonces, silenciosa al principio y llamativa al final. Vamos bien. La sintomatología aparece de 1 a 3 semanas después. Como les dije, es conocida como la enfermedad silenciosa. Casi 3 de cada 4 mujeres infectadas y cerca de la mitad de los hombres infectados no presentan ninguna sintomatología. Más común en el primer, obviamente, para adquirir esta infección, uno tiene que ser sexualmente activo, ¿cierto? Y hay otra instancia en la que la infección puede ser mucho más rápida. El uso del dispositivo intrauterino, llámese de cobre o varios otros que se utilizan. Se coloca la T de cobre, que es la que va a impedir la creación del óvulo fecundado, y finalmente se deja un par de hilitos en la cavidad vaginal. Pues esos hilitos son los que le sirven de ascensor a la bacteria, por eso no necesita la etapa premenstrual. Apenas se produce la relación sexual, a través de los hilitos pueden subir más rápidamente, o sea, favorece la infección. Y obviamente otra cosa que favorece la infección son las relaciones promiscuas, o sea, tener múltiples parejas, y no solamente tener múltiples parejas, no utilizar protección. Es increíble, por mucho que ustedes no lo crean, muchas mujeres vienen en parejas buscando el mejor método anticonceptivo. O sea, están buscando no embarazarse, pero si utilizan, por ejemplo, un método anticonceptivo hormonal, no se van a embarazar, pero al tener eso no van a utilizar preservativo, y al utilizar preservativo se pueden contagiar de infección. Lo principal, además del método anticonceptivo, sería el uso del preservativo como para protegerse de las enfermedades de transmisión. Y ahora no hay excusa, porque un tiempo, y hay todavía hombres así, que no sé por qué causa no quieren utilizar preservativo. Ellos no se protegen y la mujer tiene opción, pero ahora sí tiene opción. Él no quiere colocarse preservativo, hay preservativo protector, la que quiere protegerse, porque en todas estas enfermedades la más damnificada es la mujer. Y esto es lo que les expliqué recién, de la ascenso de las infecciones a través del uterino, en etapa premenstrual y postmenstrual, provocando endometritis, invadiendo las trompas, se agregan a la célula de la mucosa, alcanza la capa subepitelial, produce salpingitis, pirosal, adherencias. Esto es lo que vamos a decir. Entonces, la sintomatología, lo principal, flujo vaginal anormal. Ahí ustedes tienen que tener claro, como profesionales médicos, cuándo una mujer tiene secreción normal y cuándo es anormal. ¿Qué secreción normal conocen ustedes en una mujer? Un muco blanquito. La resina es color blanquecino. No es blanquecino, es transparente como clara de huevo. Este sirve, por ejemplo, tanto para evitar un embarazo como para buscar un embarazo. Porque eso se presenta en la menstruación, comienza el ciclo folicular y antes de que llegue la ovulación comienza a aparecer el ciclo. Y la cantidad de monstruos aumenta en el momento que se produce la ovulación. Entonces, si uno está buscando un embarazo, sabe en qué momento justo tiene que tener relaciones para embarazarse. Y si uno quiere evitar, obviamente apenas comienza a aparecer el moquito, le causa aquí. Entonces, ese moquito transparente cristaliza en hojas de lecho en otros pelos. Una vez que se produce la ovulación, se opaca un poquito, se hace un poquito más opaco y finalmente desaparece hasta que aparece la menstruación. Y si ustedes después de la ovulación hacen ese mismo extendido, no tiene el mismo extendido de antes de la ovulación, ya no cristaliza en hojas de lecho. Entonces, esa es la única
Si es blanca, amarilla, verde, roja, el color que ustedes pueden ver, ya no es una secreción. Ardor al orinar se presenta a veces y es fugaz, puede ser al inicio de la infección y después desaparece. Dolor, cuando aparece dolor, ya la etapa ya avanzada. Puede haber náuseas, sangrado eventual, fiebre y sobre todo dolor durante las relaciones sexuales cuando la enfermedad ya avanza. Esa es una animación que tenemos. Entonces, si no es tratada, puede propagarse a las trompas, causar enfermedad inflamatoria pélvica, causa dolor pélvico crónico, infertilidad como complicación del embarazo. En la mujer, otra complicación es la clamidia que puede quedarse detenida en el tubo cervical, la conjuntivitis por clamidia, la clamidia en la vagina, este es un embarazo ectópico roto, por ejemplo, y ahora también sangrado, coágulo. Este es una emergencia quirúrgica, este es una imagen ectópica. Ese es el tipo de secreción que ustedes esperan ver en una clamidia. Y ese es el tracto. Entonces, se fijan bien, esas son las. Todo este levantamiento que tiene el párpado superior, ese es el que va a ir raspando la corta y produciéndose bien. La media naranja. En los hombres produce la misma secreción, algo de orinar, algo de picazón alrededor de la abertura del pene. También puede haber dolor e inflamación en los testículos y puede propagarse al epididymo. El epididymo es el conducto que permite pasar el esperma con los espermatozoides. Entonces, mientras haya esa inflamación, en los hombres también puede causar infertilidad, pero esa infertilidad no es permanente, es temporal. Una vez que se hace el tratamiento, pasa. Es la secreción que puede haber a través del pene, que es la misma característica que vimos anteriormente. Y esta es de la patología que vamos a ver a continuación. Entonces, tanto en mujeres como en hombres también podemos tener las infecciones anorrectales y orales, dependiendo del tipo de sexo que practiquen, del sexo oral, sexo anal. Entonces puede haber inflamación o salida de material purulento o una neumonía también en los pacientes que practican sexo oral. En la mujer embarazada, si la paciente no recibe tratamiento, puede condicionar la aparición del parto prematuro. Y si se produce el parto, o la infección es previa, semanas antes del parto, y la madre no se da cuenta que tiene la infección, puede producir conjuntivitis y neumonía en su paso a través del canal. El diagnóstico, el cultivo es sensible en el 70-85%, pero es más dificultoso hacer la bacteria intracelular, porque es bastante caro el cultivo. El que se utiliza más es la PCR, hasta sensibilidad del 90-98%. La inmunofluorescencia y el inmunoensayo tienen sensibilidad, pero hay alta tasa de falsos positivos. Entonces, la más confiable es PCR. Diagnóstico diferencial en las mujeres, sobre todo todas aquellas patologías que provoquen dolor en el miembro inferior, embarazo ectópico, ruptura de quinto ovario, diverticulitis, aborto séptico, infección de vías urinarias, aborción de masa de anexo, todo lo que causa dolor pélvico puede ser un diagnóstico diferencial. Y el tratamiento. Podemos hacer monoterapia con doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas durante 14 días. O podemos hacer el tratamiento más, acortar el tratamiento donde hacemos combinación de dos. Acitromicina 1 gramo en dosis única y la doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas durante 7 días. Si la paciente estuviera embarazada, eliminamos la doxiciclina y utilizamos la eritromicina.
500 miligramos cada 6 horas, también los 14 días. Otro tratamiento alternativo es la tetraciklina, pero esta está proscrita en pacientes embarazados, porque produce alteración en la dentina de los futuros dientes del niño que están subiendo la paciente. O sea, los dientecitos, si llega a tomar tetraciklina, le van a salir dientes capas, altera completamente la dentina. Y esa es la primera parte. Ahora vamos a pasar a otra patología que, si bien